El Libro de Mormón es un texto que despierta profundas emociones y genera fuertes divisiones. Para unos, es una revelación divina que ilumina verdades olvidadas. Para otros, es una obra literaria que nace en un contexto social y religioso muy específico del siglo XIX. ¿Qué se esconde realmente entre sus páginas? ¿Cuáles son las inconsistencias que no pueden ser ignoradas? ¿Y cómo ha influido este libro en las vidas de quienes lo veneran, pero también en las de quienes lo critican? Hoy en Mil Historias nos adentraremos en el análisis profundo del Libro de Mormón, explorando sus orígenes, su contenido y las preguntas que inevitablemente surgen al estudiarlo con una mirada respetuosa, pero crítica y objetiva. Siempre hacemos hincapié en que desarrollar tu capacidad de discernimiento es fundamental para adquirir una sólida capacidad de comprensión. Somos Mil Historias y creemos fervientemente que debes conocer de todo un poco para comprender de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Lo primero que debemos analizar es por qué se llama Libro de Mormón. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué quiere decir? Pues bien, el término Mormón proviene del nombre de un profeta mencionado en el Libro de Mormón. Según la narrativa del libro, Mormón fue un líder nefita y un historiador que compiló y resumió los registros de su pueblo, los nefitas, y los de sus enemigos, los lamanitas, en una serie de planchas de oro. Estas planchas, según el relato, fueron luego entregadas a su hijo Moroni, quien las ocultó en una colina hasta que fueron reveladas a Joseph Smith en el siglo XIX. El Libro de Mormón lleva su nombre porque, supuestamente, Mormón fue el autor principal de esta compilación de escritos sagrados que abarca varios siglos de historia y doctrina. Es importante señalar que el uso de Mormón para describir a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se popularizó porque estos seguidores creen que el Libro de Mormón es un testamento adicional de Jesucristo. Sin embargo, en tiempos recientes, esa propia Iglesia ha pedido que se utilice el nombre oficial de la organización en lugar del término mormones, ya que prefieren ser reconocidos como santos de los últimos días. Ahora vamos a conocer la historia del Libro de Mormón, el contexto en que surgió. La historia del Libro de Mormón se sitúa en el contexto del siglo XIX estadounidense, un período caracterizado por un intenso fervor religioso conocido como el Segundo Gran Despertar. Estados Unidos, especialmente en regiones como Nueva York, vivió una explosión de nuevos movimientos religiosos, avivamientos y profetas autoproclamados. En este escenario aparece Joseph Smith, un joven de apenas 24 años, quien en 1830 publica el Libro de Mormón, alegando haberlo traducido de unas planchas de oro que encontró gracias a una visión divina. Pero aquí surge la primera gran pregunta crítica. ¿Cómo es que este joven, sin formación académica relevante y en un entorno rural, logra crear un texto con pretensiones históricas tan ambiciosas? ¿Es realmente fruto de una revelación divina o, como muchos sugieren, es una obra inspirada en las ideas y preocupaciones de su tiempo? Smith asegura que las planchas de oro le fueron reveladas por un ángel llamado Moroni y que estaban escritas en un idioma perdido, el egipcio reformado. Según él, fue capaz de traducirlas gracias a unas piedras mágicas llamadas Urim y Tumim, herramientas divinas para interpretar el mensaje. Sin embargo, ningún historiador o lingüista ha podido validar la existencia de tal lengua, ni se han hallado evidencias arqueológicas de las civilizaciones descritas en el libro. ¿Qué tan verosímil es esta historia cuando el propio Smith conservó en secreto las planchas y éstas desaparecieron tras la traducción? Solo unas pocas personas afirmaron haberlas visto y, según varias fuentes,
bajo circunstancias confusas. Veamos ahora cuál es el contenido del Libro de Mormón. El Libro de Mormón narra la travesía de dos grupos principales, los nefitas y los lamanitas, descendientes de un profeta llamado Lehi, que, según el texto, habría dejado Jerusalén en el año 600 a.C. para llegar a América guiado por Dios. Este relato conecta de manera audaz la historia de América con la narrativa bíblica, sugiriendo que los antiguos habitantes de este continente son en realidad descendientes de las tribus de Israel. Una de las secciones más controvertidas del libro describe la visita de Jesucristo a América tras su resurrección, un hecho que no aparece en ninguna otra tradición cristiana. Según el Libro de Mormón, Jesús bendijo a los nefitas y promovió su iglesia entre ellos, lo que plantea una seria contradicción con el relato bíblico. Aquí surge una cuestión inevitable que muchos analizan. ¿Por qué no existe ningún rastro arqueológico, histórico o cultural de tal evento en los pueblos indígenas precolombinos? Además, el relato describe una prolongada guerra entre los nefitas y los lamanitas, en la que estos últimos, al alejarse de los mandamientos de Dios, habrían sido castigados con una piel oscura. Este pasaje ha sido objeto de intensas críticas, ya que algunos lo consideran un ejemplo de racismo en el texto que justificó durante mucho tiempo la exclusión de personas de piel oscura de ciertos privilegios dentro del mormonismo. Aunque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha modificado su postura sobre este tema, las marcas de esa discriminación histórica siguen presentes en la memoria colectiva. Analicemos ahora qué plantean por una parte la academia y por otra parte los religiosos. Desde su publicación, el Libro de Mormón ha sido examinado por historiadores, arqueólogos y teólogos de diversas corrientes. Uno de los críticos más conocidos fue Fawn Brady, una historiadora que en su libro Ningún hombre conoce mi historia, de 1945, argumenta que Joseph Smith no fue un profeta, sino un narrador carismático que creó el libro inspirándose en su entorno. Brady señala que muchas de las historias del Libro de Mormón parecen reflejar las preocupaciones religiosas y sociales de su tiempo más que relatos históricos. Por otro lado, la Iglesia Católica y muchas denominaciones protestantes han rechazado el Libro de Mormón, argumentando que contradice la Biblia en puntos esenciales y que su autenticidad no puede ser comprobada. Sin embargo, algunos teólogos más recientes han sugerido que el libro puede ser entendido no necesariamente como historia, sino como un texto teológico que refleja las creencias de una comunidad religiosa específica. En contraste, los académicos mormones han defendido la autenticidad del libro, afirmando que su valor reside en su contenido espiritual y en su capacidad para guiar a las personas hacia una vida de fe. Sin embargo, el debate persiste. ¿Es el Libro de Mormón un relato histórico confiable o una parábola religiosa? Veamos ahora el impacto social y cultural de este libro que navega entre la fe y la controversia. El impacto del Libro de Mormón en la vida de sus seguidores ha sido muy profundo. Para los más de 16 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este libro es sagrado y representa una guía espiritual en su vida diaria. Muchos mormones relatan experiencias personales de conversión y fe que han transformado sus vidas. No obstante, algunos exmiembros han denunciado el control rígido que ciertas interpretaciones del libro ejercen sobre sus seguidores, afectando sus relaciones personales y su desarrollo emocional. Un ejemplo importante es el caso de los llamados disidentes mormones, como Grant Palmer, un ex líder de la iglesia que escribió el libro Una visión privilegiada de los orígenes mormones en 2002. Palmer argumenta que muchas de las revelaciones de Joseph Smith pueden haber sido influenciadas por otros textos contemporáneos como el libro Visión de los Hebreos de Ethan Smith, escrito en 1823, que también hablaba de un origen israelita para los nativos americanos. Este tipo de investigaciones
ha llevado a muchos a cuestionar si el Libro de Mormón es verdaderamente único o si es el resultado de influencias culturales de la época. Entonces, ¿qué podemos concluir de este breve análisis entre la fe y la razón del Libro de Mormón? El Libro de Mormón, sin dudas, ha moldeado la identidad de millones de personas y ha desafiado a estudiosos e historiadores por casi 2 siglos. Sigue siendo un enigma, un texto que genera más preguntas que respuestas. ¿Es una revelación divina o un producto de su tiempo? ¿Ha sido una influencia positiva en la vida de sus seguidores o ha perpetuado creencias que hoy son consideradas problemáticas? Al final, como en muchas historias religiosas, la verdad puede depender de la fe personal, pero en 1000 historias nos corresponde hacernos preguntas, reflexionar y explorar más allá de lo que está escrito, respetando a cada persona en sus credos. ¿Qué opinas tú? El relato del diluvio universal es sin duda uno de los mitos más antiguos y extendidos en la historia de la humanidad. Ha sido recogido en textos sagrados, mitologías y leyendas desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Pero ¿qué hay detrás de estos relatos? ¿Fue realmente un evento global o se trató de inundaciones locales que a través del tiempo y la narrativa se convirtieron en un mito universal? Dios, molesto con los hombres por su maldad, anunció a Noé: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. A lo largo de este análisis, recorreremos los relatos de diferentes culturas, confrontándolos con la evidencia científica para intentar desvelar uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Uno de los relatos más antiguos sobre un diluvio se encuentra en el poema de Gilgamesh, una epopeya sumeria que data de alrededor del 2100 a.C. En él se describe cómo los dioses deciden destruir a la humanidad con un diluvio, pero advierten a Utnapishtim, quien construye un arca para salvarse a sí mismo, su familia y animales. Este relato guarda sorprendentes similitudes con el posterior relato bíblico de Noé. ¿Qué dice la ciencia sobre esta narración? Algunos arqueólogos y geólogos sugieren que este mito pudo tener su origen en un evento catastrófico regional, posiblemente relacionado con la inundación del río Éufrates. Estudios del terreno han revelado evidencias de grandes inundaciones en la Mesopotamia, que datan de la misma época del poema de Gilgamesh. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que vincule a esas inundaciones con una supuesta inundación global. El relato más conocido del diluvio es el de la Biblia en el libro del Génesis. Según esta narración, Dios decide destruir a toda la humanidad debido a su corrupción, salvando solo a Noé, su familia y parejas de animales en un arca. El relato ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, desde una descripción literal de un evento histórico hasta una alegoría moral. ¿Y qué dicen los científicos al respecto? Las investigaciones geológicas han mostrado que no hay evidencia de una inundación global como se describe en el relato bíblico. No obstante, algunos estudios sugieren que el mito de Noé podría estar inspirado en una inundación masiva del Mar Negro alrededor del 5600 a.C., cuando el mar Mediterráneo irrumpió en el Mar Negro, provocando una rápida y extensa inundación de tierras habitadas. Esta hipótesis, conocida como la teoría del diluvio del Mar Negro, ha sido propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pitman. En la mitología griega se cuenta la historia de Deucalión y Pirra, los únicos sobrevivientes de un diluvio enviado por Zeus para castigar a la humanidad. Al igual que en otros relatos, ellos sobreviven en un arca y repueblan el mundo después del diluvio.
Este relato también parece estar vinculado a inundaciones regionales en el Mediterráneo, según los expertos. En la época en que estos mitos se escribieron, es probable que grandes tormentas y tsunamis provocaran devastadoras inundaciones en las regiones costeras, lo que podría haber inspirado a los relatos griegos. En la India, el Satapatha Brahmana y el Mahabharata describen a Manu, un hombre que es advertido por un pez, la encarnación de Vishnu, sobre un inminente diluvio. Manu construye un barco y salva a la humanidad. Sobre este relato, los científicos plantean que las inundaciones estacionales del Indo y otras grandes cuencas fluviales de la región han sido devastadoras a lo largo de la historia. Las civilizaciones del Valle del Indo podrían haber enfrentado inundaciones de tal magnitud que dieran lugar a relatos de un diluvio. En las Américas, varias culturas indígenas tienen sus propios relatos de grandes inundaciones. Los Hopi, por ejemplo, hablan de cómo sus ancestros sobrevivieron a una inundación masiva, refugiándose en cuevas subterráneas. En Sudamérica, los mitos del diluvio son comunes entre los pueblos andinos y amazónicos. Estos relatos podrían tener su origen en eventos catastróficos locales. En los Andes, por ejemplo, las lluvias torrenciales provocadas por fenómenos como el Niño han generado grandes inundaciones en varias épocas. En el Amazonas, las crecidas del río durante la estación lluviosa podrían haber alimentado estas leyendas. A pesar de las diferencias geográficas y culturales, los relatos del diluvio parecen compartir elementos comunes. La idea de una inundación masiva, la destrucción casi total de la humanidad y la salvación de unos pocos elegidos. Pero, ¿por qué estos mitos se convirtieron en un tema mundial? La explicación más aceptada es que muchos de estos relatos se originaron en grandes eventos regionales de inundación que fueron magnificados con el tiempo. En la antigüedad, las inundaciones eran comunes y devastadoras, ya que las primeras civilizaciones dependían de los grandes ríos. Estos eventos, combinados con el miedo a la naturaleza y el deseo de explicar catástrofes inexplicables, dieron lugar a relatos que fueron transmitidos y transformados por diversas culturas. Además, los relatos del diluvio sirvieron como narraciones morales que advertían sobre los peligros del comportamiento humano y la necesidad de respeto hacia los dioses o las fuerzas superiores. En este sentido, los mitos del diluvio se convirtieron en herramientas tanto para explicar desastres naturales como para educar a la población sobre normas éticas y religiosas. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Así nos cuenta la Biblia cómo ocurrieron aquellos acontecimientos. Pero, ¿y el arca? El relato bíblico del Arca de Noé ha fascinado a exploradores y arqueólogos durante varios siglos, desde expediciones a los montes Ararat en Turquía hasta la interpretación de textos antiguos. La búsqueda del arca ha sido constante. Pero hasta la fecha, según los científicos, no se ha encontrado evidencia física del Arca de Noé. Los científicos argumentan que la búsqueda es infructuosa por varias razones. Los materiales del supuesto arca se habrían degradado hace milenios y los relatos sobre su ubicación son contradictorios. Además, la falta de evidencia de un diluvio global hace que la existencia del arca sea desde un punto de vista científico muy improbable. Algunos investigadores han sugerido que el Arca de Noé es más un símbolo de esperanza y salvación que un objeto físico real. La narrativa podría haber sido creada para transmitir un mensaje espiritual en lugar de describir un evento literal. Ahora bien, ¿qué plantean las ciencias sobre el diluvio universal? ¿Es científicamente probable? La mayoría de los científicos coinciden en que no hay evidencias de un diluvio global. Las pruebas geológicas, paleoclimáticas y arqueológicas
no muestran ningún indicio de una inundación que haya afectado a todo el planeta de manera simultánea. Sin embargo, eventos regionales de inundación sí han ocurrido a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo. Plantean los expertos que estas inundaciones pudieron haber sido lo suficientemente catastróficas como para dejar una impresión duradera en las culturas afectadas y con el tiempo, los relatos de estos eventos se transformaron en mitos más amplios como los que han llegado a nuestros días. Realizando un resumen, el mito del diluvio universal nos recuerda cómo los seres humanos han tratado de dar sentido a los desastres naturales. Aunque las creencias sobre este evento varían entre culturas y religiones, la ciencia nos sugiere que es más probable que haya habido múltiples inundaciones locales que inspiraron estos relatos. Aún así, la duda persiste. La necesidad humana de comprobar aquello en lo que se cree nos lleva a seguir buscando respuestas, ya sea en el terreno de la fe o en el de la ciencia. ¿Podría haber existido un diluvio universal? Las pruebas encontradas hasta ahora indican que no, pero la historia sigue siendo un enigma que continuará fascinando a la humanidad por siglos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo crees que es la Tierra? ¿Redonda o plana? ¿Cuáles son tus argumentos para defender lo que sostienes? ¿Conoces el nacimiento de ambas partes en esta controversia? Este video es para ti. La fascinante y enigmática historia de la creencia en una Tierra plana es sin duda uno de los relatos más antiguos que han perdurado a lo largo del tiempo. Para entender la persistencia de esta teoría, es necesario sumergirnos en sus profundos orígenes, explorar su evolución y comprender por qué, a pesar de siglos de avances científicos, esta creencia sigue capturando la imaginación de algunos hasta nuestros días. Acompáñame en este viaje histórico y científico al punto en que colisionan la Tierra plana y la Tierra esférica. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. En las culturas más antiguas de la humanidad, la visión del mundo se forjaba a partir de lo que los ojos podían ver. La civilización mesopotámica, por ejemplo, en la antigua Sumeria, concebía el mundo como un disco plano flotando en un vasto océano. Este concepto surgió no solo de la observación directa del horizonte, donde todo parecía terminar abruptamente, sino también de la necesidad de explicar el cosmos con los recursos intelectuales de la época. La Tierra plana era una hipótesis perfectamente razonable en una sociedad en la que las herramientas para la exploración eran escasas y los viajes eran limitados. De igual manera, en la antigua Grecia, filósofos como Anaximandro, que vivió entre los años 610 y 546 a.C., imaginaron la Tierra como un cilindro flotante, aunque con el paso del tiempo, esta idea fue abandonada por otros pensadores griegos. Pero no todos estaban de acuerdo en que la Tierra era redonda. En las sociedades precolombinas de América del Norte, algunas tribus también creían que la Tierra era plana, sostenida sobre el lomo de una gran tortuga, una imagen mítica poderosa que sigue resonando en la cultura popular hasta el día de hoy. Fue en la antigua Grecia clásica donde los primeros grandes pensadores comenzaron a desafiar la idea de una Tierra plana. Pitágoras, uno de los grandes filósofos matemáticos de la antigüedad, fue uno de los primeros en sugerir que la Tierra era una esfera, basándose en las observaciones de las estrellas y los eclipses. Luego, Platón y Aristóteles apoyaron esta idea, utilizando argumentos empíricos como la forma circular de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante los eclipses lunares. Pero fue Eratóstenes, un matemático y astrónomo griego, quien logró uno de los descubrimientos más notables de la antigüedad. En el siglo III a.C., Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, utilizando dos varas
y la diferencia de ángulo de la sombra proyectada por el sol en dos ciudades diferentes de Egipto, Alejandría y Siena. Este experimento, aunque ingenioso, fue recibido con escepticismo por algunos sectores, aunque con el tiempo su método y resultados fueron ampliamente aceptados. A lo largo de los siglos siguientes, el conocimiento de la esfericidad de la Tierra se consolidó en la academia y en los círculos intelectuales, especialmente en el mundo islámico, donde científicos como Al-Biruni también calcularon el radio de la Tierra con notable precisión. Un mito común es que durante la Edad Media en Europa la creencia de una Tierra plana se mantuvo como la norma. Sin embargo, los estudios históricos revelan que en realidad los eruditos medievales conocían bien la esfericidad de la Tierra. La Iglesia Católica, aunque tenía su propia agenda en otros asuntos, nunca apoyó oficialmente la idea de una Tierra plana. De hecho, obras como las de Tomás de Aquino, que basaba sus enseñanzas en Aristóteles, reconocían la forma esférica del planeta. Sin embargo, en la imaginación popular, especialmente entre aquellos alejados de los centros de conocimiento, la idea de la Tierra plana perduraba. La navegación limitada, las dificultades de viaje y la ausencia de un sistema educativo accesible alimentaron esta persistente creencia. La idea de un horizonte sin fin seguía resultando convincente para muchas personas que nunca se alejaban de su localidad. El Renacimiento trajo consigo una renovación en el interés por el conocimiento científico. Los grandes exploradores como Cristóbal Colón, aunque no fue el primero en proponer la esfericidad de la Tierra, contribuyeron con sus viajes a demostrar que el mundo no terminaba en un abismo oceánico. La confirmación de la circunnavegación del planeta por parte de Fernando de Magallanes en el siglo XVI asentó finalmente la idea de que la Tierra era esférica en el imaginario popular, y para la mayoría esta noción se convirtió en un hecho innegable. Entonces, ¿por qué en pleno siglo XXI, con satélites que orbitan la Tierra y fotografías desde el espacio, existe un creciente interés en el terraplanismo? A finales del siglo XIX, Samuel Robotham, un escritor y conferencista inglés, resucitó la idea de la Tierra plana en su libro Synthetic Astronomy. Robotham propuso que la Tierra era un disco plano con el polo norte en el centro, rodeado por un muro de hielo, la Antártida, y que el Sol y la Luna estaban a solo unos miles de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Según Robotham, las observaciones científicas estaban manipuladas o malinterpretadas. Durante un tiempo, las ideas de Robotham se mantuvieron en los márgenes del pensamiento alternativo, pero en el siglo XX y XXI, con el auge de las redes sociales, el terraplanismo experimentó un inquietante resurgimiento. Este fenómeno puede entenderse como parte de un sentimiento general de desconfianza hacia las instituciones científicas, políticas y educativas. La teoría de la conspiración se arraigó entre aquellos que creían que los gobiernos, la NASA y otros organismos estaban ocultando la verdad sobre la forma de la Tierra. Los terraplanistas modernos han elaborado un conjunto de argumentos para justificar su visión. Uno de los más populares es la creencia de que las imágenes de la Tierra desde el espacio están falsificadas o que los viajes espaciales son una gran mentira. Proponen que existe una conspiración mundial de científicos y agencias espaciales para ocultar la verdadera naturaleza de nuestro planeta, aunque nunca han logrado ofrecer pruebas consistentes para sustentar sus afirmaciones. Otro de sus argumentos está relacionado con la percepción. Ellos argumentan que si la Tierra fuera realmente esférica, no deberíamos ver el horizonte plano ni las ciudades a kilómetros de distancia. Sin embargo, la ciencia ha refutado estas afirmaciones con pruebas ópticas y geométricas. El principio de la curvatura de la Tierra y la refracción de la luz explican estos fenómenos de manera clara y demostrable. El interés por la Tierra plana ha crecido en los últimos años, sin duda.
sobre todo con la facilidad de acceso a la información y, por supuesto, a la desinformación a través de Internet. Sin embargo, lo más inquietante es la manera en que el terraplanismo se ha entrelazado con otros movimientos de conspiración, como el negacionismo del cambio climático, el escepticismo frente a las vacunas y otras teorías que ponen en duda el conocimiento científico. A pesar de la montaña de evidencia que respalda la esfericidad de la Tierra, desde experimentos antiguos hasta las más modernas exploraciones espaciales, el terraplanismo sigue ganando adeptos. Este fenómeno nos hace reflexionar sobre la psicología humana y nuestra relación con la verdad. ¿Qué impulsa a las personas a rechazar siglos de conocimiento? Tal vez sea el deseo de sentirse especiales, poseedores de una verdad oculta, o quizás sea el miedo a aceptar una realidad que les resulta demasiado grande y compleja. Al final, la historia de la Tierra plana es un recordatorio poderoso de que el conocimiento no siempre sigue un camino recto. A veces, las ideas equivocadas resurgen, alimentadas por la duda, el misterio o el deseo de pertenecer a algo más grande. Pero también es una historia de cómo la verdad, aunque a veces enfrentada a la incredulidad y la resistencia, persiste. La esfericidad de la Tierra no es solo una idea, es una demostración de la capacidad humana para observar, cuestionar y descubrir la realidad de nuestro mundo. En el gigante universo en el que vivimos, nuestro pequeño y hermoso planeta azul sigue siendo esférico, y esa verdad, aunque a veces retada, sigue siendo una de las conquistas intelectuales más impresionantes de nuestra especie. ¿Qué opinas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.